Muy bien, que Dios les bendiga esta noche. Entonces vamos a tratar el tema la Biblia y la Iglesia de Jesús. ¿Por qué es importante? Porque existen muchos grupos que dicen que son la Iglesia de Jesús. Entonces la pregunta es, ¿cómo yo sé que pertenezco a la Iglesia de Jesús? ¿Verdad? Porque Jesús tiene su iglesia. Entonces, ¿que yo pertenezco a esa iglesia? Porque por eso es que se dan cuenta que hay grupos que hasta, denominaciones que hasta se separan. Que hasta se dicen, no, es que esa no, y así. No, vamos a ver quiénes son los verdaderos de la iglesia de Jesús. O sea, qué es lo que tiene que cumplir y qué es lo que tiene que hacer para poder ser la iglesia de Cristo, ¿no? Que es un tema muy importante porque hoy día están moviendo hay muchas doctrinas, hermano, muchas doctrinas meras raras que andan por ahí. Entonces necesitamos saber qué es lo que yo tengo que creer. Si le tengo que creer a lo que me están diciendo o tengo que creer a lo que dice la iglesia de Jesús. Pero ¿cuál es la iglesia de Jesús? ¿Y qué es lo que enseña la iglesia de Jesús? Eso es muy importante, ¿no? Porque veo en las redes sociales cómo hay esas luchas y hay esos ataques. Y lo más triste de todo, que cuando se están atacando uno que no es cristiano con un cristiano, pues digo yo, bueno, al menos están peleando dos que no son cristianos, que tampoco debieran de hacerlo. Pero a veces están entre los mismos cristianos, se atacan entre ellos. Y entonces nosotros no tendríamos que hacer eso. Nosotros no tenemos por qué estar menospreciando otros grupos, a nadie. Ni por qué creernos como superiores a los demás. Cuidado con eso. Porque si tenemos a Jesús, si somos parte de la iglesia de Jesús, si tenemos al Espíritu Santo con nosotros somos parte de la iglesia. La iglesia es un conjunto, son grupitos que forman la iglesia. Claro. Entonces todo el que esté bajo estas reglas es la iglesia de Cristo. Ahora, lo que sucede es que hay ciertas enseñanzas que a veces nosotros, la gente a veces no las entiende como tendría que ser. Y hemos hablado, como por ejemplo, dicen por ejemplo algunos, yo creo, dice, que no existe el alma. Vamos al infierno. El infierno no existe, dicen. ¿No? Okay. Dice, cuando uno se muere, dicen, ahí se acabó todo. Otros dicen, yo no creo en el lago de fuego. Eso es mentira, que uno se va a ir a quemar por la eternidad. No es cierto todo eso. Entonces la pregunta ¿es que la Biblia habla de un infierno? Sí. ¿Es que la Biblia habla de un lago de fuego? Sí. Entonces a veces el problema no está en que si la Biblia habla de eso. ¿Saben dónde está el problema? En cómo cada uno lo percibe y lo explica. Entonces eso se llama teología, lo hemos hablado, y esos son a veces los desacuerdos que hay. Entonces seamos como cuidadosos con eso y entender a veces a la gente. Además, hay enseñanzas, las primarias, pues que quede claro que todos los tenemos que creer. Pero hay enseñanzas hasta secundarias, hermanos, como por ejemplo sobre la vestimenta. ¿Sí? Y entonces la gente dice, bueno, es que la persona va a ser salva o no va a ser salva por la vestimenta. Imagínense. A veces hasta por eso condenamos a la gente nosotros. ¿Verdad? Una vez yo conocí a un señor que se había muerto alguien más y me dijo, lástima, me dijo, que ese va para el infierno, me dijo, porque ese no aceptó a Jesús. Y yo le dije, ¿y usted cómo sabe que no aceptó a Jesús? Ah, no, pero es que ese no era de la iglesia de nosotros, como no es de la iglesia de nosotros, ese no va a ser salvo. ¿Quién dice eso? No lo sabemos. Por eso es que nosotros vamos a llevarnos sorpresa cuando estemos delante de la presencia de Dios. Porque a veces nosotros a algunos los mandamos al cielo y a otros al infierno y, hermanos, solo Dios lo sabe. Por eso sé que somos miembros de la iglesia de Jesús. Eso es lo que vamos a tratar esta noche, ¿no? Porque a mí me da mucha tristeza cómo nosotros condenamos y salvamos a la gente. Nos convertimos en jueces nosotros. Y ustedes conocen la historia del endemoniado, de la cizaña y el trigo. Esa enseñanza, esa parábola es importante. ¿Por qué? Porque dice, cuando después que da la parábola, Jesús explica y dice que los malos son las cizañas son los hijos del mal, dice, del malo, de Satanás, pues, los que le obedecen a Satanás. Y los buenos, dice, son los hijos de Dios. Lo explica él, en la parábola se explica ahí. Y dice, y el Señor, el que labra, es Dios. Pero dice que los que le dicen, Señor, ¿no quieres que vayamos y que limpiemos y quitemos la cizaña? Son los ángeles. Dice que son los ángeles. Entonces yo me preocupo porque digo, si Jesús le dijo a los ángeles en la parábola, no vayan a ir a limpiar la cizaña, porque no vaya a ser que por querer arrancar la cizaña, arranquen el trigo.
Quiere decir que les digo a ellos, que son ángeles, que son seres espirituales, que son seres perfectos, se pueden equivocar ustedes, miren. O no vaya a ser que cuando arranquen la cizaña, como está entrelazado con el trigo, se van a traer el trigo también. Entonces nosotros muchas veces cuando queremos atacar a cierta persona de la congregación, pensamos que estamos atacando a la persona, pero estamos atacando a toda la familia, entonces estamos dañando a una familia completa. Y tal vez los demás son trigo, o tal vez este es hasta trigo, pero nosotros ya lo catalogamos como que es un cizaña. Entonces yo digo, no podemos hacer eso nosotros. Entonces digo, Jesús, espérense hasta cuándo, hasta el tiempo de la siega, hasta el tiempo del juicio. Ahí es donde Él va a determinar quién es trigo y quién es cizaña. Entonces, ¿cómo sabemos la diferencia entre la cizaña y el trigo? Que la cizaña no tiene fruto y el trigo da fruto, ¿sí? Pero también tenemos que tener cuidado porque podemos pensar que el trigo no es trigo porque no da fruto, pero tal vez la persona está en proceso, hermano. Entonces, todas esas cosas vamos a verlas ahora con la ayuda de Dios, ¿saben? Entonces vamos a orar. Padre, te damos gracias. Te doy gracias por tu amor y por tu misericordia. Damos gracias porque tenemos la libertad, Señor, de hablar de tu palabra. Y esta noche queremos, Señor, que tú nos ayudes, que tú nos dirijas, que sea tu Espíritu Santo el que se constituya nuestro maestro para entender tu palabra de acuerdo a tu voluntad. Yo sé, Señor, que este es un tema a veces complicado porque hay muchos aspectos que hay que tratar. Permítanos que tu Espíritu Santo nos ayude a entenderlo, el enfoque que quiero dar esta noche, Señor. Y te pido, Padre, que nos ayudes a todos y que busquemos el glorificar tu nombre y el bienestar de los demás. Para que entendamos, Señor, si verdaderamente somos o no somos miembros de la iglesia verdadera de Jesús. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces la Biblia y la iglesia de Jesús. Entonces, algunas cosas ya las hemos venido tratando. Entonces, ¿quién fue el fundador de la iglesia? Además, la iglesia de Jesús, hermano, no tiene ni nombre, ¿saben? Solo se llama la iglesia de Jesús. En el Antiguo Testamento, en la iglesia primitiva, no aparecen nombres. La iglesia no tiene nombre. Dice la iglesia de Filipos, la iglesia de Macedonia, porque era la ciudad donde estaban. Pero no tenían nombres. Ahora se les pone nombre porque la ley lo exige, ¿no? Tienen que ponerse nombre porque tienen que registrarse. Hay un montón de asuntos burocráticos que hay y toda esa cosa. Pero antes no era así. No era así. Entonces ya la gente... Y por eso es que la gente es parte de ciertas denominaciones y a veces se siente hasta orgulloso, es que yo pertenezco a la denominación tal. No. Vamos a ver. ¿Quién es el fundador de esa iglesia? Iglesia, ¿qué significa? Asamblea o congregación. Por eso es que nosotros dice, voy a ir a la iglesia. Y a veces nosotros decimos, voy a ir a la iglesia, que es el local. No, el local no es la iglesia somos nosotros. La iglesia es la asamblea, es la congregación. Pero parece, a veces cuando decimos vamos a la iglesia, está mal dicho, pero como ya es una habitud, pues ya uno ya está acostumbrado y lo tiene que seguir haciendo porque la gente así lo entiende. Pero en realidad tenemos que entender que iglesia la formamos nosotros, los seres vivos, no es el local. Dice, Jesucristo es el fundador. Esta iglesia nació de manera oficial en el día del Pentecostés, según Hechos capítulo 2, con el derramamiento del Espíritu Santo. Si nosotros leemos el capítulo del libro de los Hechos, ahí vamos a ver cuando dice que vino el Espíritu Santo. Porque Joel decía que en el tiempo postrero Dios iba a enviar su Espíritu Santo sobre toda carne. Y se cumplió ahí. En este capítulo 2 del libro de los Hechos. Si ustedes lo leen, ahí está. Y es más, ahí aparece algo más. Dice que cuando el Espíritu Santo vino, todos comenzaron a hablar ¿qué? En nuevas lenguas. Y hay una enseñanza, digo, para los que quieran estudiar el texto, ¿no? El capítulo 2. Que dicen, cuando una persona recibe el Espíritu Santo, tiene que hablar en lenguas, porque las lenguas son una evidencia que recibió el Espíritu Santo. Eso no es verdad. Porque ellos hablaron en lenguas, pero hablaron ¿qué? Idiomas. No es jerigonza que la gente habla a veces. Y lo digo con toda propiedad porque no estoy faltando respeto ni a Dios ni al Espíritu Santo, porque así es como está escrito ahí. Solo hay un versículo que está en 1 Corintios capítulo 13, versículo 1, que Pablo está hablando sobre el amor. El tema es el amor. Y Pablo hace un ejemplo y dice, si yo hablase el idioma de los hombres y el idioma de los ángeles y no tengo amor, de nada me sirve. Pero más sin embargo todos dicen, ya ven, ahí dice que se habla en lenguas. Un solo versículo quieren hacer una doctrina. Eso no, es antibíblico. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Entonces aquí fue cuando se hizo oficial. Pero vean lo que dice Mateo capítulo 16, versículo 13 al 15, que es donde Jesús
le explica a Pedro algo. Claro que a Jesús ya lo traía en mente, ¿no? No fue que ahí haya pensado en hacer su iglesia, en fundar su iglesia, sino que ahí evidenció algo con Pedro. Y miren lo que dice. Viniendo Jesús a la región de Cesarea, de Filipo, dice, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, ¿qué piensa la gente de mí? ¿Qué dice la gente de mí? Ellos dijeron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y otros Jeremías, y algunos de los profetas. Y él les dijo, bueno, ahora a mí no me interesa tanto lo que piensa la gente. Ahora, ¿ustedes quién creen que soy yo? Esto me deja a mí una pregunta muy preocupante. Porque Jesús nos dice a nosotros, para ustedes, ¿quién soy yo? ¿Soy yo lo que ellos dicen? ¿O quién soy? Entonces, miren lo que sigue diciendo el texto. En el capítulo 16, del versículo 16 al 17, Simón Pedro responde. ¿Y qué fue lo que dijo? Tú eres el Cristo. La palabra Cristo significa el ungido, significa también el Mesías, significa Salvador o significa Libertador. Todas esas cosas significa Cristo. Hermana Rosita, que Dios le bendiga. Perdone, ya estoy derecho, usted no perdone. Bienvenida, bienvenida. El Hijo del Dios dice viviente. Miren, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso le dice Pedro. Ahora miren lo que le dice. Entonces Jesús le respondió a Pedro. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hermanos, todos podemos decir que somos cristianos. Pero la pregunta es que ya no fue revelado Jesús. Porque aquí le dijo, eres dichoso, eres bienaventurado, porque le dice, no te lo reveló carne ni sangre, sino que te lo reveló, ¿quién? Mi Padre, o sea, el Espíritu Santo se lo había revelado. Entonces la pregunta es que a mí, ese Jesús que yo conozco y al que yo le sirvo, ¿es el Jesús que me lo reveló el Espíritu Santo o es el Jesús que me ha presentado en las iglesias? Porque el apóstol Pablo, ¿saben que le dijo a los Gálatas? Le dijo, estoy maravillado, estoy sorprendido que ustedes tan rápido hayan dejado las verdades de Dios para seguir un evangelio diferente. Y dijo, no que haya otro, pero hay quienes que pervierten el evangelio. Hay gente que está pervirtiendo el evangelio y está enseñando Jesuses que no son bíblicos. Por eso la pregunta, ¿le pertenecemos nosotros a la iglesia de Jesús? ¿Qué lo dice? Entonces le digo, ¿a ti te lo reveló qué? Te lo reveló el Espíritu Santo de Dios. Dios mismo te lo reveló. Entonces preguntémonos, y si no, digámosle, Señor, yo quisiera que tú te me revelaras a mí. Digámosle. Yo no sé si ustedes han sentido algo, porque hermano, cuando una persona verdaderamente ha tenido un encuentro con Jesús, la vida de esa persona ya no va a seguir siendo igual, hermano. Imposible que vaya a ser igual. Y ahora la pregunta ¿es que mi vida ha cambiado? ¿O yo sigo siendo el mismo o tal vez peor que antes? Porque si yo sigo siendo el mismo, posiblemente todavía no he tenido un encuentro con ese Jesús, el que habla la Biblia. Sí. ¿Se recuerda cuando llegó con el endemoniado gadareno? Jesús se manifestó a él. ¿Y qué pasó con el endemoniado gadareno? ¿Estaba qué? Sentadito en su sano juicio, comiendo y cerquita a Jesús. Porque Jesús ¿qué? Lo liberó. Y él le dijo, Señor, déjame ir contigo. Él quería estar con Jesús. La pregunta es que anhelamos estar con Jesús. ¿Anhelamos buscar las cosas de Dios o le estamos dando prioridad a otras cosas más que a Dios? ¿No será que no se nos ha revelado el Jesús de la Biblia? Entonces miren, Mateo 18, capítulo 16, verso 18 dice, y yo también te digo, le dijo a Pedro, que tú eres Pedro, tú eres Petros, y sobre esta roca, sobre la Petra, esta roca, haciendo referencia a él, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán o no resistirán contra ella. Hermanos, por eso es que la iglesia de Cristo no conoce derrotas. Hoy día las congregaciones se están quedando vacías. Los locales están vacíos ya. La gente no quiere saber nada de la iglesia. Pero significa que la iglesia de Cristo está en derrota. No, hermanos. Porque dicen, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Dice que muchos van por la puerta, por el camino ancho, y muchos van por el camino estrecho, porque nadie quiere pagar el precio de servir a Jesús. Claro, somos nosotros los que decidimos. Entonces, pero hay algunos que van ahí bien felizones, van diciendo, soy cristiano. Pero dice, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Va a llegar el momento que vamos a pegarnos contra la pared y decir, pero ¿qué hice? Yo pensé que era así.
Y ahora me doy cuenta que perdí mi tiempo. No debí haber aprovechado a Dios. No se me reveló nunca el Jesús de la Biblia. ¿Por qué? Porque nunca estuve dispuesto. Porque Jesús cuántas veces estuvo tocando y diciendo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y nosotros nunca le quisimos abrir al verdadero Jesús, sino que le andamos abriendo la puerta a otros Jesuses. Esos Jesuses que permiten el pecado, que permiten las fiestas, que permiten el licor, que permiten el fumar, que permiten el pecado. Ese Jesús queremos nosotros ahí. Pero el verdadero de la Biblia es el que estoy pensando yo. ¿Lo tengo yo? Ese tenemos que buscar. Entonces, ¿qué fue lo que Jesús le dijo? Pedro, sobre la declaración que has hecho, yo edificaré mi iglesia. Pero otros grupos dicen, no es cierto. Sino que Jesús le dijo a Pedro, sobre ti, tú eres roca y sobre ti. Con esta palabra le dijo, tú vas a ser el primer papa, tú vas a ser mi sucesor. Algunos han interpretado este versículo diciendo que Jesús fundó la iglesia sobre Pedro. Pero Jesús estaba utilizando un juego de palabras. Tú eres Petro, piedras, pequeña piedra, pedazo de roca. Todos nosotros somos piedras. Pedro fue ¿saben lo que dijo Pedro en una de sus cartas? Nosotros somos piedras vivas para edificar el edificio que es Cristo. Entonces cada uno somos una piedra viva. Entonces Pedro lo explica después él mismo porque lo entendió así. Tú eres una piedra pequeña y sobre esa roca, esa masa rocosa o piedra grande, yo edificaré mi iglesia. ¿Y quién es ese fundamento, esa masa rocosa? Es Cristo. Vamos a ver por qué. Cuando dice sobre esta roca edificaré mi iglesia, claramente está haciendo referencia a la declaración que Pedro había hecho. Tú eres el Cristo, tú eres el ungido, tú eres el Mesías, tú eres el Salvador, tú eres el libertador, el Hijo de Dios viviente. La iglesia está fundada en Cristo. Ahora, ¿cómo es que llegamos a esa conclusión? Porque no trata de hablar. Es que tengo base bíblica para decir eso. Porque nos van a preguntar. 1 Corintios 3:11 que dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Pedro. No dice Pedro, Cristo. Mire, el fundamento es Jesucristo, no es Pedro. Entonces, 1 Corintios capítulo 10, versos 3 y 4 dice, y todos comieron del mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Pedro. No dice Pedro, ¿quién era? Cristo. Era la roca. Ahora miren lo que dice 1 de Juan capítulo 1, verso 1 y 14. Digo esto porque tenemos que explicar que Jesucristo era la roca y al mismo tiempo la palabra, porque la palabra es la roca. Ahorita van a entender. En el Evangelio de San Juan capítulo 1, verso 1 y 14 dice, en el principio, antes de la creación del mundo, ya existía la palabra. Y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. ¿De quién está hablando ahí? De Jesús. Otras versiones dicen en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En otras dice en el principio era el logo era con Dios y el logo también era Dios. Ahora dice, la palabra se hizo hombre. Miren, está hablando. Y vivió entre nosotros. ¿Quién? Cristo. Él era la palabra de Dios y se hizo hombre la palabra. Dice, lleno de generoso amor y de verdad, vimos su resplandor. Ese resplandor que pertenece al Hijo del Padre. ¿Se dan cuenta? Vamos a ver por qué es que les estoy explicando que no solamente es roca, sino palabra. En Apocalipsis capítulo 9, verso 11 al 13, miren lo que dice. Después vi, dijo Pablo, Juan el amado, el cielo abierto y delante de mí había un caballo blanco. Su jinete, el que lo montaba, se llamaba Fiel y Verdadero. ¿De quién está hablando? De Jesús. Porque juzga y combate con justicia. Sus ojos eran como una llama de fuego y tenía muchas coronas en su cabeza. Y tenía un nombre. Ese ser maravilloso tenía un nombre. ¿Cuál es el nombre? Escrito en él. Pero solamente él conocía ese nombre. Su ropa estaba empapada de sangre. Y su nombre era ¿qué? La palabra de Dios. Miren cómo se llama ese ser. Este ser, Jesús, se llama la palabra de Dios. Juan capítulo 17, versículo 17 dice, conságralos a ti mismo por medio de tu verdad, tu palabra es la verdad. Eso lo dijo Jesús cuando estaba orando en Getsemaní antes de que lo traicionara Judas y lo llegaran a buscar para matarlo. Miren la oración de Jesús. Le dijo al Padre, Padre, conságralos a ti mismo por medio de la verdad. Y le dice, tu palabra, oigan lo que dice, tu palabra es la verdad. Pero venimos viendo que la palabra, ¿quién es? Jesús. Y ahora dice, tu palabra es verdad. Ahora miren. En Juan capítulo 14, versículo 3 al 6,
Dice así, mire, dice así. Cuando todo esté listo, dijo Jesús, yo lo puse hasta el 9, un error, volveré para llevarlos. Eso se lo dijo porque ellos empezaron a sentirse tristes, porque Jesús dijo que lo iban a matar. Entonces Jesús dijo, en el capítulo 14, versículo 1, no se turbe vuestro corazón. Si ustedes creen en Dios, crean también en mí. Y dijo, necesario es que yo me vaya, pero volveré. Y en la casa de mi padre muchas moradas hay, si así no fuere, yo lo hubiera dicho. Entonces dice, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Así es el texto. Pero más sin embargo dice, cuando todo esté listo, volveré a llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy, dijo Jesús. Ahora no me los puedo llevar. Dice, y ustedes conocen el camino. Miren lo que les digo. Yo me los voy a llevar y ustedes ya conocen el camino que lleva a donde voy. Entonces hay uno que le contesta. ¿Saben quién es? Tomasito, el incrédulo. Tomasito fue el que dijo, hasta que no meta el dedo ahí no voy a creer que es Jesús. Ese Tomasito, miren lo que le digo. No, Señor, no lo conocemos. Nosotros no conocemos el camino. Imagínense, hermano, qué tristeza, ¿no? No tenemos ni idea a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Ahora miren la respuesta de Jesús. Jesús le contestó, yo soy el camino. Y le digo, yo soy la verdad. Tu palabra es la verdad, dijo Jesús. O sea, ¿de quién estaba hablando? De él. Y yo soy la vida. O sea, Jesús no solamente trajo el mensaje del evangelio, sino que el evangelio era el mismo, hermanos. Él era el mismo. Y nadie puede venir al Padre si no es por medio de mí. Por eso estamos hablando, ¿pertenecemos a este grupo, a esa iglesia nosotros? Miren lo que dice Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Jesús lo dijo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permanecierais, ¿en qué dijo? En mis palabras. Si ustedes siguen mis enseñanzas, mi palabra, lo que estoy diciéndole yo, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, para que ustedes puedan ser mis discípulos necesitan, ¿qué le digo? Creer y obedecer mis palabras. Y ahora dice, y conocerán la verdad, ¿cuándo qué? Cuando conozcan la palabra. Cuando conozcan a quién? A Jesús. Jesús es la palabra. Y dice, y esa verdad o esa palabra, ¿qué va a hacer? Los hará libres. ¿Qué dice Lucas capítulo 4? Cuando le dieron el rollo de Isaías para leerlo. Yo he venido a liberar a los cautivos, a la libertad. Y entonces viene, ¿quién nos libra? Cristo, hermanos. Cuando no leemos la Biblia, por eso dice Hebreos, que la Biblia es que viva y eficaz. Es Cristo, hermanos. La Biblia es Cristo mismo, la palabra de Dios. Ya lo leímos en Juan capítulo 1, versículo 1 y 14. Entonces Jesús es la palabra. Ahora miren lo que dice acá. Mateo 28, 19 al 20. Jesús lo dijo, Así que vayan y hagan seguidores en todas las naciones. La iglesia de Jesús tiene que hacer seguidores, tiene que buscar gente para hablarles de Cristo. Dejemos de estar hablando de otras cosas. Ocupemos el tiempo en hablar de Cristo. Eso es lo que hacen los verdaderos discípulos de Jesús. Los que son miembros de la verdadera iglesia. Los miembros de la verdadera iglesia no pasan tanto tiempo en el teléfono. Los miembros de la verdadera iglesia no pasan tanto tiempo en la televisión. Los verdaderos cristianos pasan de rodillas. Los verdaderos cristianos son como Pablo, que dijo, ¿saben qué dijo Pablo? Yo no sé qué hacer. Yo me quisiera morir porque quisiera estar con Dios. Pero también no me quiero morir porque yo sé que ustedes me necesitan. O sea, para Pablo, vivir o morir, hermanos, era una felicidad para él. Hasta la cosa es, pero nosotros nomás nos dicen que tenemos un pequeño problemita, hermano. Ya andamos corriendo con el doctor. Tenemos miedo de morirnos porque no queremos dejar este mundo. Somos la iglesia de Cristo. Porque los que son miembros de la iglesia de Cristo están dispuestos a dar hasta su vida por Cristo. Ahora miren Hechos capítulo. Voy a leer el texto. Entonces dice, así que vayan y hagan seguidores de todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué? Y enséñenles lo que yo les dije. Hermano, dejemos de andar enseñando otras cosas. Enseñemos lo que Cristo dijo, se acabó. Lo que Cristo dijo es lo que hay que enseñar. No hay que andar enseñando otras cosas. Eso hace los miembros de la verdadera iglesia de Cristo. Enseñar lo que Cristo dijo, no otra cosa. No perdamos el tiempo. No andemos hablando de nosotros.
No andamos diciendo, fíjense que cuando vivía en mi país, cuando yo tenía y andaba como... Algunos les gusta dar testimonios, pero no es testimonio, sino que les gusta alardearse. Cuando yo estaba en mi país cargaba 2 pistolas, cargaba 3 cuchillos, yo andaba en unos carros del año, yo hacía esto. No hay problema. Pablo dijo, todo lo que yo era lo tengo por basura, por amor a Jesús. Los verdaderos de la iglesia de Cristo solo hablan de Cristo, nadie más. Cuando están en un púlpito, no hablan de ellos, hablan de Cristo. Yo no tengo por qué estar hablando de mí. Si me arreglo bonito es para verme un poco presentable, pero a mí lo que me interesa es que la gente escuche lo de Jesús, no a mí. Hechos 2, 41, 42, miren. Así que, los que recibieron la palabra, ¿quiénes? A los que se les predicaron, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de todas las congregaciones. No, miren en dónde. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? La doctrina de Jesús, hermanos. Esa doctrina necesitamos volver al camino. Necesitamos regresar, hermanos, a la enseñanza verdadera. Porque hoy las iglesias carecen de enseñanza verdadera. Miren. Y en la comunión unos con otros, lo que hacemos aquí, partir un panito, eso. En el partimiento del pan y las oraciones. Ahora miren lo que dice, ahora tiene sentido este texto. Cualquiera, dijo Jesús en el capítulo 7, verso 24-25, lo dijo Jesús. Cualquiera pues que me oye estas palabras, y las hace, ¿qué? Y las practica. Lo que yo digo, lo practica. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa, ¿dónde? Sobre la roca. Ahí está la roca. Es Jesús la roca. La palabra es la roca. Porque cuando yo me pongo en práctica la palabra de Jesús, de ese ser maravilloso que fundó la iglesia y de que yo soy miembro, automáticamente, hermanos, van a venir lluvias, ríos, vientos, golpearán sobre aquella casa, pero no va a caer. ¿Por qué? Porque estoy en la roca. Que no voy a tener problemas, pero voy a tener la paz de Cristo en mi vida, siempre. Pero necesitamos estar en la roca. Entonces no importa si me quedo sin trabajo. No importa si de repente me viene una enfermedad. No me importa si de repente me dicen cualquier cosa. ¿Por qué? Porque yo estoy fundamentado en la roca. Me va a doler, me voy a mover, voy a sufrir, pero me voy a mantener firme porque estoy en Cristo, estoy en la roca, estoy en su palabra, hermanos. De verdad. Entonces miren lo que dice Efesios capítulo capítulo 2, versos 20 y 21. Edificado sobre el fundamento. ¿Fundamento? ¿Cuál es? Miren el fundamento. El fundamento de los apóstoles y el fundamento de los profetas. ¿Cuál era el fundamento de los apóstoles y los profetas? ¿Cuál? Ahí lo que quiere decir sus enseñanzas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo del Señor. Ahí está. Entonces Cristo es la roca y Cristo es la palabra de su iglesia. No hay otra palabra. Perdonen porque lo voy a decir, porque lo tengo que decir. Ahí no entran los mormones. Porque los mormones tienen otro Nuevo Testamento. No. Y digo Pablo, si nosotros o un ángel del cielo trajera un evangelio diferente, el tal sea anatema. Hermano, no puede ser. Ahí no entran los adventistas. Porque los adventistas tienen a Elena de White, su profeta. Nosotros tenemos a Jesucristo y no está muerto, está vivo. Y nosotros tenemos su palabra santa y bendita y no necesitamos más que eso, hermanos. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a considerar algo importante, que es importante dentro del tema. Si Pedro fuera el primer papa, como lo dijimos, como dicen la iglesia romana católica, ¿no? Católica es universal romana. La pregunta es, ¿papa de qué parte de la iglesia es Pedro? ¿Por qué? Porque Pedro fue apóstol de los judíos y no de los gentiles. Y eso tenemos que entenderlo para enseñarlo. En Gálatas capítulo 2, versos 7 y 8, miren lo que dice, hablando del apóstol Pablo. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión de los gentiles, como a Pedro el de la circuncisión de los judíos, pues el que actuó en Pedro para apostolado de la circuncisión de los judíos, actuó también en mí para con los gentiles. Pedro fue apóstol ¿para quiénes?
para los judíos. Pero si dicen que el Papa es el sucesor de Pedro, entonces tendría que ser Papa ¿de quién? De los judíos. ¿Usted que se vaya a meter allá ahorita? Ahorita que vaya a meterse hoy que hay problema, ¿verdad? ¿Qué le va a pasar? Miren lo que dice Gálatas capítulo 2 versículo 9. Santiago, Pedro y Juan, que parecían ser líderes allí, reconocieron que Dios me había dado ese privilegio, dijo Pablo. Así que como señal de compañerismo nos estrecharon la mano a mí, a Bernabé, Santiago, ¿quién? Pedro, ¿quién más? Y Juan. Y dijeron, Pablo y Bernabé, ustedes trabajen con los que no son judíos y nosotros trabajaremos ¿con quién? Con los judíos. Entonces de la iglesia de Jesús está descartado que Pedrito es el Papa. Con esos textos ya está descartado. No, pero que el libro de Julano, que no sé, que el padre de la iglesia, olvídense de los padres de la iglesia, la Biblia dice eso y punto. Yo voy a creer lo que dice la Biblia. Si Pablo era el apóstol de los gentiles y Pedro el de los judíos, no debería ser ese señor, pues, que está allá, que está en el Vaticano, el Papa de los judíos, porque es el sucesor de Pedro. Otro problema es que no se sabe dónde están hoy día, hermanos. Usted sabe que Pedro, ¿sabe quién fue que mató a Pedro? Los romanos. ¿Y saben dónde es que está enterrado Pedro? Ahí donde tienen ese templo. Le tiene el Vaticano. Y no solo a Pedro, mataron a Pablo también. Entonces, ¿cómo es posible que es sucesor uno que mató al otro? No puede ser. Eso es como que nosotros digamos, como dicen nosotros, que nosotros tenemos que, y lo digo, yo no soy político, pero lo tengo que decir, como que digamos nosotros necesitamos amar y orar por los judíos, por lo que están haciendo y por lo que están sufriendo hoy. Perdónenme, pero ellos no creen en mi Jesús. En el Jesús de la Biblia no creen ellos. Yo no tengo que amarlos y orar por ellos, pero yo no tengo que estar ahí aplaudiéndole por todas las tonterías que están haciendo. No puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque está en contra de las Sagradas Escrituras. Yo no puedo hacer eso. Lo mismo que no estoy de acuerdo con el Papa, tampoco estoy de acuerdo con ellos. Ni con nadie que haga violencia. ¿Miren? Ahora miren lo que dice esto. Desde el año 64, oigan bien, desde el año 64, de la era primaria, hasta el 312 pasaron 10 emperadores, hermanos. Esos emperadores fueron malos con los cristianos. Ellos hicieron una matazón de cristianos. ¿Sí? Ellos trataron de destruir a la iglesia cristiana. ¿Y esos emperadores dónde eran? Romanos. La iglesia católica apostólica romana nació en el año 312. ¿Por qué nació ahí? Fue cuando el emperador Constantino adoptó el cristianismo, pero lo adoptó de una manera política, no religiosa. Él dijo, esta será mi religión ahora. En febrero del año 313 creó el edicto de Milán o tolerancia del cristianismo. Estableció la libertad de religión en el Imperio Romano, dando fin a la persecución contra grupos religiosos, particularmente los cristianos. Se dice que Constantino se abrazó de la religión por conveniencia, por propósitos políticos. Está muy claro hasta el día de hoy. Porque la iglesia romana ha estado detrás de un montón de barbaridades. Esa misma estrategia que utilizaron los romanos, ojo, que es una religión política, así como son los musulmanes, que son una religión política, también los sionistas tienen una religión política. Porque ¿saben qué hicieron los sionistas? O sea, los israelitas de ahorita, los modernos, agarraron la religión judía y se apoderaron de ella para victimizarse y hacerse creer que ellos son los que menciona la Biblia. E inventaron una enseñanza que se llama dispensacionalismo, para decir que ellos son el reloj de Dios y que lo que está pasando es Dios el que lo está permitiendo. Mentiras, hermanos. Hay que leer la Biblia. Hay que leer la Biblia. Entonces, así como este señor y estos romanos dijeron, no, nosotros vamos a mezclar la religión política y religiosa, lo vamos a mezclar, y para hacerles creer que nosotros seguimos a Dios, pero en realidad nuestros fines son políticos y malignos, lo mismo está haciendo ese grupo que está ahí. Ese grupo sionista. Ahora, que el 27 de febrero del 380, el emperador romano Teodosio I
el Grande promulgó el edicto de Tesalónica, mediante el cual impulsó el cristianismo como religión oficial del imperio. Él dijo, de ahora en adelante, el catolicismo es la religión del imperio. Miren, dicho cristianismo, por eso lo puse entre comillas, es una mezcla de cristianismo verdadero y paganismo. Por tal razón, aunque la iglesia romana dice ser cristiana, es falsa, no lo es. Ellos no son parte de la iglesia de Jesús. No lo son, no lo son, ni lo serán nunca. Y así como les aclaro que hay muchos que están en la iglesia evangélica que tampoco son miembros de la iglesia de Jesús, tampoco ellos. Y que ellos lo hicieron por un fin político. ¿Sí? Y el problema es que la iglesia cristiana, la verdadera, cometió un error. Porque dijo, se terminó la persecución, ahora nos va a ir bien, cuidado. Y yo les aclaro, hermanos, a nosotros nunca nos va a ir bien. Hasta cuando Cristo venga y establezca su reino. No va a haber paz. Siempre van a haber guerras. Y Satanás dijo a Jesús, si tú me adoras, te voy a dar todos los reinos de la tierra. Porque todos los reinos de este mundo le pertenecen a Satanás. No le pertenecen a Jesús. Jesús, ¿qué dijo Jesús? Mi reino no es de este mundo. Lo dijo claro. Claro. El camino del Señor por las cosas del mundo. Claro. Pero los que están ahí, los sionistas, dicen que es que Jesús va a venir y Jesús va a restaurar el reino. Mentiras. Mentiras. El reino político, como ellos creen, no es Señor. Lo que se va a poner ahí es otro demonio igual que ellos. Pero no es así. Los discípulos de Jesús o cristianos creyeron que Dios estaba interviniendo a favor de ellos y que ya no serían más perseguidos por sus creencias. Les dieron cargos en el gobierno romano, los regalaron templos, miren, y los financiaron, pero se equivocaron. Por eso tengamos cuidado, hermano. A veces nos dan manzanas envenenadas. No le creamos a todo el que viene hablando de parte de Dios, lo dice la Escritura. Cuidado. Ahora, cuando la religión romana se oficializó, comenzó una persecución feroz contra los que no aceptaron sus nuevas enseñanzas. Y fueron millones que murieron por negarse a obedecer al falso cristianismo. Murieron millones, hermanos. Pero hoy día, como estábamos hablando del tema antes de comenzar el estudio, la iglesia tiene la boquita cerrada y no dice nada porque tiene miedo por conveniencia. Cuidado. Y la Biblia dice que muchos le creían a Cristo, pero tenían miedo de ser expulsados de las sinagogas o tenían miedo que los mataran, y por eso se quedaban callados. Y hay mucha gente en la iglesia que se está quedando callada porque tiene miedo a la mujer, le tiene miedo al marido, le tiene miedo a los hijos, le tiene miedo al compañero de trabajo, le tiene miedo al patrón. Los cristianos verdaderos no le tienen que tener miedo a nadie ni a nada. No tenemos que tener miedo. Además, Jesús no buscaba la creación de una nueva estructura burocrática y jerárquica. Jesús nunca quiso eso, como existe hoy casi en todas las religiones que profesan cristianismo. Siempre hay una pirámide, ¿no? Está el jefe y el subjefe y todos ahí. Y todos arriba con buena plata y los que están abajo, que son los que ofrendan y diezman, son los que no tienen nada. Jesús no dijo eso. La iglesia romana, hermanos, es riquísima. A todos los sacerdotes y todos les pagan el salario los mismos gobiernos. ¿Que son qué? Los impuestos de todos los trabajadores. ¿Para qué? Pero los verdaderos cristianos no. Mateo, ¿qué dice? Capítulo 20, versículo 25 al 28. Miren lo que dijo Jesús, que cómo sería su iglesia. No dijo así como esos, no. Mi verdadera iglesia, porque hay muchas iglesias evangélicas hoy día que son igual o peor, hermano. Son unos sinvergüenzas, agarran la plata, se roban la plata, hacen de todo. Sí, son un grupito selecto, ¿eh? La élite que tiene toda la plata y los demás están pobres. Y andan ahí metiéndole miedo a la gente. Y el que no hace la voluntad de ellos, hermanos, pobre de ellos. Y eso cuando hay un error, cuando hay un problema en la iglesia, lo esconden. ¿Por qué? Porque son sinvergüenzas. Pero miren lo que Jesús dijo. Entonces Jesús, llamándoles a sus discípulos, porque se habían acercado dos, diciendo: Señor, cuando vengas en tu reino, quiero estar yo a la derecha y mi hermano a la izquierda. Y como Jesús había dicho que se iba a morir, todos estaban discutiendo sobre quién agarraría el huesito. ¿Sí? ¿Quién se va a quedar con el cargo? Y miren lo que dijo Jesús: perdónenme, pero entre ustedes no va a ser como en el mundo. La pirámide cambia, hermanos. Y dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad.
mas entre vosotros no será así. En mi iglesia no será así, dijo Jesús. Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, ¿qué? Sirva a los demás. Miren lo que Jesús dijo. El Papa cree que va a ser capaz de ir a servir a los demás. Esos pastores que andan pidiendo hasta aviones, creen que van a venir a servirle a los demás. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre. Ahora dice, así como yo lo hice, miren lo que está diciendo. No vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Ustedes tienen que ser capaces de servir a los demás y, si es posible, hasta dar la vida por los demás. Eso es lo que dijo Jesús. El modelo del mundo se basa en dominación. Es un liderazgo de arriba hacia abajo, basado en control y estatus. El modelo de Jesús establece que su comunidad debe operar bajo una lógica distinta, la pirámide invertida. Por eso no nos van a querer. Por eso van a decir, estos no son pastores, estos no son nada. ¿Saben por qué? Porque no estamos siguiéndole el jueguito a ellos. Porque el pastor verdadero se arremanga la camisa para servir a los demás, no para que le vengan a servir a él. No. Otro dato importante es que los de la iglesia de Jesús, ¿saben cómo le llamaban? Los del camino le llamaban antes. Le llamaban discípulos, los santos. Porque Pablo dice, a los santos de la iglesia de tal, así le llamaban. El cambio ocurrió en el libro de los Hechos cuando los seguidores de Jesús en Antioquía comenzaron a ser llamados cristianos. Por primera vez, este texto lo leímos. Cristiano significa seguidor de Cristo, perteneciente a Cristo, los de Cristo. La palabra discípulo aparece 261 veces en el Nuevo Testamento, en donde ocupa un lugar importante. En Mateo 72 veces, en Marcos 46, en Lucas 37, en Juan 78, en el libro de los Hechos 28. No aparece más esta palabra en ninguna parte del Nuevo Testamento. Y después les empezaron a llamar cristianos como una forma de burla. Y así nos llaman hasta hoy. También se le llamaba cristianos porque se comportaban como Jesús. Ah, es que se comportaban como Jesús, pues. Vivían conforme a sus enseñanzas. Fue el segundo siglo en adelante que los creyentes en Jesús comenzaron a aceptarlo como un título de honra. La palabra cristiano aparece 3 veces aparece en la Biblia. Aparece en el libro de los Hechos 26, 28 y aparece en 1 de Pedro 4, 37. Y la tercera vez aparece en Hechos 11, 25, 26. Donde dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y los discípulos, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Se dan cuenta? Ahí comenzó a llamársele cristianos. La iglesia de Jesús, hermanos, tiene que discipular. Si yo digo soy miembro de la iglesia de Cristo, tengo que discipular. Y si no discipulo, no soy miembro de la iglesia de Jesús. Discipular significa ser un seguidor, ser un discípulo, ¿no? Un alumno, un estudiante, un ayudante, permanecer en las enseñanzas de Jesús, amar a los demás, renunciar a los deseos mundanos, es estar comprometidos, es caminar con Dios. Todo eso significa ser un discípulo, un cristiano, un miembro de la iglesia de Jesús. La pregunta es que yo cumplo con esa característica. ¿Qué es cuando yo voy a discipular a alguien? ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Es producir el carácter de Cristo en un nuevo creyente, es equipar a las personas con las herramientas necesarias para que se conviertan en verdaderos discípulos, que ganen almas y formen otros discípulos. La formación del discipulado bíblico marca la vida del creyente, así debe ser. Perdón, hermanos. Bueno, entonces miren, eso es discipular. Estoy terminando. Marcos 16 del 15 al 16 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. En Mateo 28 del 19 al 20 dice, e id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Eso es lo que tiene que ser un discípulo. En Marcos capítulo 5, verso 18 al 19, ¿se recuerdan lo del endemoniado gadareno? Al entrar en la barca, Cristo, cuando le dijeron, lárguese de aquí que no lo queremos ver más, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no le permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Eso tengo que hablarle a la gente.
En Juan capítulo 4, versos 28, 30 y 39, 41 y 42, es la historia de la mujer samaritana. Ustedes saben que Jesús llegó y empezó a hablar con los samaritanos, ustedes conocen la historia, pero dice, miren, entonces la mujer dejó su cántaro, después que Jesús se le reveló. Miren ahí, Jesús le dijo, ¿no serás tú un profeta? ¿No serás tú el Mesías? Dijo, yo soy. Jesús se le reveló, por eso que a Pedro le dijo, bienaventurado eres, porque no te lo reveló carne ni sangre, y a ella Jesús se le reveló. ¿Y sabe qué hizo? Dejó el cántaro y se fue corriendo. Y fue a la ciudad, y esta mujer dice que era como mediodía cuando estaba trayendo agua. ¿Por qué? Porque prefería ir a mediodía, porque en las tardes iban todas las mujeres y le da vergüenza andar con las mujeres, o a las mujeres no les gustaba juntarse con ella, porque era una vergüenza de persona. Porque cuando Jesús le dijo, ve a llamar a tu marido, le dijo, no tengo marido. Y Jesús le dijo, verdad has dicho, porque tienes 4, has tenido. Y con el que estás viviendo ahora, tampoco es tu marido, imagínense. Entonces, ¿qué pasó? Venid, dijo ella a los hombres. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Miren, Jesús se le reveló. Y dijo, él me dijo todo lo que yo era. ¿No será este el Cristo? Dijo ella. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Y creyeron muchos más por la palabra de él y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tus dichos, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. O sea, ella les dijo, vengan. Y cuando ellos llegaron, ¿qué? Se dieron cuenta que verdaderamente era Jesús. Entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo. Venga a la congregación. Venga, abramos la Biblia, voy a presentar a Jesús de la Biblia. Conclusión. El fundador de la iglesia cristiana, ¿quién es? Jesús. Vicario, representante, ¿quién es? El Espíritu Santo. Nosotros reconocemos la Biblia como la palabra de Dios y creemos que debemos obedecerla, la palabra de Dios. Porque dice que la palabra es inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Cada enseñanza que recibimos la pasamos por el filtro que es ¿qué? La Biblia. Y si no pasa la prueba, la rechazamos. No importa quién sea el que predica, así sea el mejor teólogo, así sea la persona más carismática. No importa. Si lo que está diciendo no pasa el sedazo o el filtro bíblico, hay que rechazarlo en el nombre de Jesús. Tenemos claro que estos 5 hábitos deben formar parte de nuestra vida. Eso es un discípulo, alguien que es miembro de la iglesia. ¿Cuáles son los 5 hábitos? Oración y ayuno, primer hábito. Hay que orar y hay que ayunar. Hay que ayunar, hermano. ¿Sí? El estudio bíblico, hay que estudiar la Biblia. Hay que practicar el conocimiento que estoy adquiriendo de la Biblia. Hay que congregarme. Y tengo que practicar el Evangelio y discipular a otros. Tengo que predicar, predicar el Evangelio. Yo escribí mal ahí. Y discipular a otros. Esas son las 5 cosas que tengo que hacer. Una persona que una de esas 5 cosas no la esté haciendo, no puede decir que es miembro de la iglesia de Jesús. No puede ser. No puede ser. Es como una mesa que le falta, que tiene 4 patas y le falta una. Así va a ser. Para que esté todo bien, necesitamos orar, ayunar, estudiar la Biblia, poner en práctica lo que la Biblia dice, congregarnos y hablar con los demás de lo que Cristo ha hecho en nosotros y del conocimiento que vamos adquiriendo de la palabra. Es lo que tenemos que hacer. Si es que verdaderamente queremos ser miembros de la iglesia de Jesús. Entonces, hermanos, no nos compliquemos tanto que el griego, que el hebreo, y que es que el no sé qué, y que en los rollos que se encontraron. Cálmese, hay una Biblia y yo voy a creer lo que dice la Biblia. Pero lo que usted me dice, ¿tiene base bíblica? Explíquelo. Hagamos como los de Berea, que cuando Pablo hablaba, ¿qué decían? Iban a verificar si era verdad lo que estaban diciendo ellos. Hay que ser nobles. Por eso yo lo pongo hasta así por escrito. Me cuesta más, tengo que trabajar más, pero lo hago, ¿saben por qué? Para que cuando llegue a su casa, vamos a ver si es cierto. O pregúntenle a otros pastores. Díganle, ¿será que ese señor que está ahí está diciendo la verdad? ¿O estará equivocado? Y si estoy equivocado, ni siquiera me escuchen. Ni vengan, ¿para qué van a escuchar a alguien que está diciendo tonterías? Que tal vez está en contra de lo que la Biblia dice.
Nosotros necesitamos todos entender que tenemos que ser miembros de la iglesia de Jesús. Y si lo hacemos, hermano, créame lo que vamos a recibir mucha bendición. Vamos a hacer bendición a nuestras familias, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche por esa oportunidad que nos has dado de poder hablar de tu palabra. Yo te pido, Señor, que bendigas a cada uno, que nos ayudes para que entendamos que somos parte de tu iglesia y que, Señor, practiquemos esos principios maravillosos. Que, Señor, esas 5 características las pongamos en práctica y que seamos personas de oración, de ayuno, de estudio bíblico, de practicar la palabra, de que nos congreguemos y de que compartamos el evangelio con los demás. Que cuando nosotros escuchemos algo, que preguntemos si es que está en la Biblia y que nos demuestren dónde está en la Biblia y que ver si también no está fuera de contexto para poder aceptarlo y si no, rechazarlo, y no importa de quién venga, Señor. Que tu Espíritu Santo siempre nos guíe y nos dirija en todo momento. Gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.